En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso insigne defensor de la virginidad de María, concede a los que creemos en este privilegio de la Madre de tu Hijo, sentirnos amparados por su poderosa y materna intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría, pero David conquistó el alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos: he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán,
Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, María Santísima y San José, en este día las lecturas de esta liturgia que hemos escuchado pues nos hablan la primera de David, cómo se encontraba en Hebrón, y las tribus de Israel pues fueron donde David para proclamarlo rey. Hicieron un pacto en Hebrón y ungieron a David como rey. Ya lo había ungido, ¿verdad?, Samuel anteriormente, cuando lo eligió por parte de Dios, pero estaba en espera la realización de ese reinado hasta que falleciera Saúl, como ocurrió, y entonces pues ya ungieron a David como rey. Nos dice el libro de Samuel, el segundo libro, que reinó 40 años, exactamente 40 años y 6 meses. 7 años y 6 meses en Hebrón. Hebrón es una ciudad que estaba a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, al sur, un poquito al oeste, mucho suroeste, un poco, a 30 kilómetros de Jerusalén, y allí reinó 7 años y 6 meses, como digo. Y luego los 33 años que reinó en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá, pues allí fue, en Jerusalén. También David conquistó la ciudad de Sion, que está pues pegando a Jerusalén, a medio kilómetro más o menos, a 500 metros. Está muy aproximada a la capital de Jerusalén. Las murallas pues son continuación de las de Jerusalén, y ahí está Sion. Jerusalén se encuentra sobre el monte Moria, tal vez donde Dios mandó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, y donde el Padre Eterno sacrificaría a su Hijo único Jesucristo en el monte Gólgota de Jerusalén. Son a veces, ¿verdad?, pues coincidencias providenciales. Bien, esto en cuanto a la primera lectura. El Evangelio es un Evangelio, ¿verdad?, pues que a veces pues nos puede asustar, porque nos dice que hay un pecado que no se puede perdonar. Pero consideremos que Dios, a través de su Iglesia, perdona todo pecado. Solamente que este pecado es un pecado que es contra la luz, es
es que cuando Dios manifiesta su luz, rechazar la luz, pues es que uno mismo pues se cierra las puertas de la misericordia. ¿Por qué? Pues porque si yo digo que la luz son tinieblas, ¿cómo me pueden convencer a mí? ¿Con qué luz me tendrá que convencer para que la luz diga yo que sea luz? Si a la luz la llamo tinieblas, pues cuanta más luz vea, diré que son más tinieblas. Nunca podré arrepentirme de ese pecado. No porque Dios no pueda perdonar y la Iglesia no pueda perdonar, sí, pero es que uno no se va a arrepentir de ese pecado, porque no lo va a aceptar. De ahí vienen las herejías y las cosas, ¿verdad? Y las rebeliones contra la Iglesia, etcétera, pues muchas veces pueden ser por este motivo. No voy a juzgar, ¿verdad?, a cada cual, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero pensemos un poquito que puede ir por ahí la cosa. No obstante, bueno, pues confiemos, ¿verdad?, en el Señor, en su misericordia, en su amor, y seamos muy devotos de la Virgen Santísima. Hoy celebramos precisamente a San Ildefonso, este santo que fue muy mariano y que defendió la virginidad perpetua de María. Esta virginidad, que ya los padres también la habían defendido, pero San Ildefonso, pues uno más, pero con una importancia especial. San Ildefonso pues nació en Toledo, de noble familia, sobre el año 606, profesó muy joven en el monasterio de Agalí, en las afueras de la ciudad natal de Toledo, donde él nació, y fue uno de los más insignes de la España visigoda, este monasterio. En el año 657 sucedió a San Eulogio en la silla metropolitana, es decir, como obispo. Desarrolló una gran labor catequética defendiendo este privilegio de María, la virginidad perpetua, y expuso la verdadera doctrina sobre el bautismo también. Esto se dedicó San Ildefonso especialmente. Murió el 23 de enero del año 667, es decir, vivió unos 61 años aproximadamente. Su cuerpo fue trasladado después a Zamora. Bien, San Ildefonso, pues, conocido como San Ildefonso de Toledo, escribió un tratado de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María contra 3 infieles. Los padres enseñan la virginidad también en el parto como cierto gran prodigio que exige nuestra fe en una cosa difícil y casi increíble, como puede ser que en el parto pues la Virgen María pues haya permanecido virgen. Pues humanamente hablando pues no se comprende, pero para Dios todo es posible, como le dijo el ángel San Gabriel a la misma Virgen Santísima. Para Dios nada hay imposible. Y Dios lo quiso realizar así, y así lo manifestó. Se deduce de algunos textos de Isaías 7, donde anuncia pues esa gran promesa: una virgen dará luz, concebirá, dará luz y la pondrá por nombre Emmanuel. Es decir, que habla de una misma virgen, y esto lo manifiesta como un signo especial, como una virgen. Si hubiera dicho una virgen pues que se casa y tiene hijos, ¿verdad?, pues, o que tiene un hijo, pues eso no sería un acontecimiento especial. Para que fuera un acontecimiento especial es que se tendría que mantener la Virgen como virgen siempre. Y de ahí escriturísticamente pues se deduce pues esta verdad de la perpetua virginidad de María. Especialmente ese es el punto básico. Por supuesto, toda la tradición de la Iglesia, los santos padres, etcétera, pues han manifestado esta virginidad perpetua de María. Y esto significa que antes del parto, en el parto y después del parto, María permaneció siempre virgen. Se habla de los hijos de María y no hay tal, porque la Escritura habla de los hermanos de Jesús, pero bien sabemos que los hermanos de Jesús se refiere a parientes cercanos. No precisamente tenían que ser hermanos de sangre.
Podrían ser primos, podrían ser parientes más lejanos, pero no precisamente hermanos. Entonces, ese texto que habla de los hermanos de Jesús no prueba que tuviera Jesús más hermanos de sangre. Porque la Sagrada Escritura habla de los hermanos en ese sentido amplio, como parientes cercanos. Bien, eso en cuanto al dogma de la perpetua virginidad de María. Otros pensamientos de San Ildefonso, pues él pues escribió bastante, defendió, como digo, este privilegio, y también pues era muy reflexivo, era un gran pensador, y manifestó varios razonamientos, varios pensamientos marianos. Entre ellos vamos a explicar algunos. Dice: la Santísima Virgen, después de habernos dado como Madre de Dios a aquel del cual nosotros somos miembros, obra sin cesar en virtud de su oficio mismo de Madre, para mantener y confirmar la unidad de los espíritus y de los corazones en la misma fe y caridad. Tan cierto es que la unidad es fruto natural de su maternidad. Es decir, que si María es madre de la cabeza, también es madre de los miembros. Nosotros somos los miembros de ese cuerpo místico de Cristo y por tanto María es nuestra madre. Y nos mantiene en la unidad porque al engendrar la cabeza también engendra los miembros, que somos nosotros. Y por tanto nos mantiene unidos con Cristo. María nos mantiene unidos con Cristo, es nuestra madre. Es lo que viene a decir, ¿verdad?, en este punto. Ya digo que es muy reflexivo y hay que, ¿verdad?, desmenuzar cada pensamiento que manifiesta San Ildefonso. Por esta Virgen Dios se hizo hijo de una madre que él mismo había formado. Es decir, Dios se formó a su propia madre y de ahí él mismo se hizo hijo de esa madre. Un misterio, ¿verdad? Así que Dios quiere a su madre y de ahí él nace. En la segunda persona de la Santísima Trinidad, claro. Y el dominador, el que todo lo puede, naciendo, se hizo súbdito de la esclava del Señor, que él mismo había creado. O sea, la esclava era esclava del Señor y él se hizo súbdito de la esclava. Se puso por debajo de la esclava. Y así la esclava tenía en sumisión al que era Señor, al Señor. Y el Señor tenía en sumisión y el Señor tenía a la esclava en autoridad, la tenía como autoridad de él. Así dice San Ildefonso. O sea que el Señor tenía como su autoridad a su madre. María era su madre. A quien era la esclava era madre de él. Por tanto, la autoridad, la madre de Jesús era María. Y hablando a Jesús le dice: de tal manera serviré a tu madre que por ello tú mismo pienses que te sirvo a ti. Jesús: de tal manera serviré a tu madre que por ello tú mismo pienses que te sirvo a ti. Domine ella en mí de tal modo que yo conozca que te agrado a ti. Domine ella en mí de tal modo que yo conozca que te agrado a ti. Si yo obedezco como Jesús, agrado a Jesús, porque estoy obedeciendo como Jesús obedece a su madre. Si yo obedezco a María, si le amo, si la honro, si la sirvo, pues estoy honrando al Hijo también, porque estoy haciendo lo mismo que el Hijo. Es lo que quiere decir. Que su dominio sobre mí sea tal en esta vida que yo tenga a ti por mi Señor eternamente. O sea, que yo sea el esclavo incluso de Jesús. Bueno, por supuesto, si Jesús es Dios, debo ser esclavo de Jesús, tengo que ser pues súbdito suyo, tengo que ser servidor de Jesús.
Y sigue diciendo: María, concédeme el saber unirme a Dios y a ti, servirte a ti y a tu Hijo. A tu Hijo como a Dios, a ti como a Madre de Dios, a Jesús como Redentor mío, y a ti, María, como a la obra de mi propia redención. Pues lo que Él hizo en mí, mi redención, lo formó en la verdad de tu persona. Lo que como Redentor hizo para mí, lo hizo para ti como Hijo. O sea, lo que hizo como Redentor para mí, mi salvación, lo hizo para Él como Hijo. Aun siendo Hijo, pues le dio todas las prerrogativas de madre. Lo que ofreció como premio de mi rescate fue su encarnación en tu propio seno. Lo que ofreció como premio de mi rescate fue su encarnación en tu propio seno. O sea, que Él ofreció la encarnación, el encarnarse, lo ofreció en su propio seno. Y eso para Él fue su premio. ¿Por qué? Porque después de la encarnación iba a venir la redención y la resurrección. Por eso digo que es muy profundo, es demasiado profundo. Hay que irlo desmenuzando poco a poco. Y sigue: María, soy yo tu esclavo, porque mi Señor es tu Hijo. Tú eres mi señora, porque eres la esclava de mi Señor. Yo soy el esclavo de la esclava de mi Señor, porque tú has sido hecha la madre de mi Señor. Yo he sido hecho esclavo, porque tú has sido hecha la madre de mi Hacedor. Bien, tienen más pensamientos, ¿verdad? Pero los vamos a dejar aquí, porque ya es la hora y el tiempo es corto, pero eso para que veamos un poquito, ¿verdad?, cómo este santo pues meditaba, reflexionaba sobre los misterios de la encarnación del Hijo de Dios, de María como Madre suya y Madre nuestra, y cómo, ¿verdad?, Él se ponía a disposición de María para servirla y a disposición de Jesús para también servirlo. Pues que esto nos lleve un poquito a amar más a María, a honrar a este santo, mediante el cual pues conocemos más sobre estas verdades y un día pues esto nos lleve a alcanzar la vida celestial. Que así sea. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Recordar al obispo San Ildefonso, que fue una guía luminosa para su pueblo con el ejemplo y la palabra, pidamos al Padre que continúe ayudando a su Iglesia a crecer en santidad. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra
la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Para que ante el ejemplo de fe y de buenas obras de San Ildefonso nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre este pueblo que te invoca con humildad y esperanza. Por intercesión de San Ildefonso, te pedimos que nunca falten en tu iglesia pastores virtuosos y sabios para conducirla hacia la patria futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, dirige tu mirada propicia sobre las ofrendas que te presentamos en la festividad de San Ildefonso, que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ildefonso, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de la alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo, el cardenal Luis, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos eternalmente la paz. Paz contigo, con tu espíritu. Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Magnificat, magnificat, y hace progreso
Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Ildefonso, tu servidor bueno y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias.